Hola, soy Alberto y estoy de nuevo con ustedes en este nuevo episodio también de En Busca de la Clave. Vamos avanzando. Este episodio hace parte de una secuencia en la cual estamos buscando entender mejor nuestra circunstancia, sobre todo política y social. Mil gracias por los likes, mil gracias por los comentarios, muchos de ellos muy entusiastas. Les agradezco muchísimo a nombre personal y a nombre de mis colaboradores. ¿Quieren ustedes suscribirse al canal? Muy sencillo. Durante el final, ustedes encontrarán a mano derecha la cara mía. Ustedes hacen clic en esa cara y aparece suscribirse. Hacen clic a suscribirse y quedan suscritos. Hoy estamos tratando la tercera parte del libro de Antonio Caballero, Historia de Colombia y sus oligarquías. Con él damos término a esa visión de nuestra historia, sobre todo en la repercusión que tiene sobre el aspecto institucional. Estamos mirando la deriva institucional que se causa, según Acemoglu y Robinson, con las diversas decisiones y actitudes que se toman en la política y en la vida económica. Estamos en busca de la clave, un derrotero a través de los libros, mirando la tercera parte de Historia de Colombia y sus oligarquías por Antonio Caballero, un libro que publicó en el año 2018. No está de más que recordemos qué significado tiene la palabra oligarquía. Generalmente se usa en forma muy peyorativa para dirigirse a los plutócratas, a los muy ricos, como oligarcas, pero en realidad el significado preciso es gobierno de unos pocos. Pueden ser personas oligarcas, pueden ser personas populares de otra consideración social. Grupo reducido de personas que tiene poder e influencia en un determinado sector social, económico y político, nos dice la RAE, el diccionario de la Academia de la Lengua. Antonio Caballero es un gran dibujante y nos muestra él mismo cómo se ve en su estudio trabajando. Ven ustedes la multitud de libros y ven ustedes allá una coraza, una especie de armadura atravesada por una flecha, el tocado de un indígena en el suelo, el arco también, porque él examinó de una manera crítica la historia de nuestro país. Hoy veremos entonces ese tercer aspecto, la última parte del libro de Antonio Caballero. El siglo XX en Colombia comienza con la hegemonía conservadora. Recordemos que terminó el siglo anterior con la guerra de los 1000 días, que fue una guerra tremenda. Quedó instaurado un régimen conservador y la persona encargada de la presidencia en ese momento, al comienzo del siglo, fue el general Rafael Reyes, de quien hablamos. Iba a comandar un ejército de 100.000 soldados para reconquistar el canal, reconquistar la zona de Panamá, que finalmente no fue posible dada la presencia militar de los Estados Unidos en la zona de Colón y en la zona del canal. Reyes fue elegido con la abstención liberal y con el fraude conservador. En ese momento los fraudes eran que el cacique de la región firmaba los boletines de elección y los mandaba a la capital para que allá pusieran los votos a nombre del candidato que querían los de el comando, digamos, partidista. Reyes hace una labor presidencial, pero a la larga se va convirtiendo en un dictador y sus enemigos hablan de una dictadura.
sus amigos hablan del quinquenio de Reyes. Seguía inspirado en buena parte, había estado en México, a Porfirio Díaz, el dictador mexicano. Creó un banco central, se dio cuenta de que era necesario un ejército apolítico y moderno, de manera que gran parte de su esfuerzo lo dedicó a ello. Convocó una asamblea constituyente que lo eligió a él para 10 años. Sin embargo, en un momento dado dejó el poder y la asamblea finalmente nombró como su reemplazo a Carlos R. Restrepo, quien quiso gobernar juntamente con los conservadores y los liberales, cosa que eventualmente había realizado también Rafael Reyes. En esa época, otro Rafael, un tercer Rafael, Uribe, era el representante de la línea liberal en el Congreso, el único representante, y hablaba ya de socialismo. Lo asesinaron a hachazos. En el Parque Nacional de Bogotá aparece una imagen de Uribe caído en brazos de la República. Fue sacrificado, no se supo finalmente quién dio la orden en ese asesinato. Los asesinos, de hecho, fueron condenados a muerte. La hegemonía conservadora, ¿cómo funcionaba? Pues, en buena parte, por señalamientos nada menos que de la jerarquía católica y también por efecto de los fraudes. Antonio Caballero se ríe un poco de nuestra historia y aquí coloca el gabinete ministerial de la hegemonía y vemos en el centro a el arzobispo de Bogotá. Resulta que Monseñor Bernardo Herrera Restrepo a dedo elegía a los candidatos y los conservadores votaban por los que elegía Bernardo Herrera Restrepo. Parte de esos elegidos fueron José Vicente Concha, quien gobernó durante un periodo, y Marco Fidel Suárez. En esa época, estos dos presidentes estuvieron trabajando y lidiando con cuál iba a ser la indemnización que el gobierno de los Estados Unidos le iba a dar a Colombia por la toma que había hecho del Canal de Panamá. Se fijó y finalmente se logró un acuerdo en 25 millones de dólares. Eso para un país como Colombia en ese momento representó una tremenda bonanza y se habló de la danza de los millones. Pero Nel Ospina fue uno de los que pudo utilizar ese dinero para ferrocarriles, para carreteras, etc. Y se habló de la prosperidad ADB en ese momento. Pero también habría que decir algo. Se instauró verdaderamente una corrupción a todo dar. El café se convirtió en un recurso de exportación, se empezó a exportar y se empezaron a cobrar divisas y trajo un buen momento a la economía colombiana. Se fundó el Banco de la República y la Contraloría General. Sin embargo, conflictos sociales. Ya empezaban a formarse los sindicatos, había una clase proletaria, había huelgas, etc. Y había un representante de esas clases, que era Jorge Eliezer Gaitán, también extraído de la entraña del pueblo, se podría decir. Conflictos sociales, conflictos obreros, conflictos patronales. Las grandes empresas de ese momento eran la Tropical Company, que representaba a la Standard Oil Company, y la United Fruit Company, la United, que se decía. Hubo huelgas, hubo problemas y en Barranca, en la refinería, se dio una huelga petrolera muy seria y la más seria fue la de la United Fruit en Santa Marta, que culminó lamentablemente en una matanza que describe precisamente García Márquez en 100 años de soledad como la matanza de las bananeras. Abrieron fuego las tropas del gobierno sobre la multitud y no sabemos exactamente cuántos fueron las víctimas en números, pero sabemos que murieron muchas personas, muchos colombianos. Otra situación también lamentable que se dio en esa época fue la de la Casa Arana, una casa norteamericana, peruana,
que utilizó a los indios huitotos y prácticamente los esclavizó para la explotación del caucho. Una situación algo cómica también y con buen resultado fue el enfrentamiento que hubo entre el poeta Guillermo León Valencia y el indio Name, Quintín Lame. Y hoy se habla, entre otras, de una sección de alguno de los grupos guerrilleros, el Quintín Lame. Quintín Lame era un indígena del Cauca que se enfrenta a la oligarquía de ese momento, representada por Guillermo Valencia, rico hacendado, feudal, mandón, que reclama la independencia y el autogobierno de los indígenas, al cual tenían derecho, pleno derecho, pues había una ley, la ley 89 de 1890, que les aseguraba el autogobierno dentro de las reservas, de los resguardos. Durante mucho tiempo, Quintín Lame estuvo presionando, aprendió a leer por su cuenta, aprendió derecho, algún abogado de Popayán le dio un manual de los códigos legales, y con los códigos legales fue pidiendo que se le diera a los indígenas aquello que le correspondía por ley, sin que se le diera. Finalmente tomó las armas, se rebeló y después de varios ires y venires armados, decidió volver otra vez a buscar el cauce legal y logró con una forma pacífica que se le asegurara a los indígenas el resguardo Ortega y Chaparral, de manera que Quintín Lame triunfó finalmente apelando a las leyes. El partido conservador en su hegemonía se sintió dominante y tuvo, digamos, la pretensión de poderse dividir en dos ramas, una por Alfredo Vázquez Cobo, otra por el mismo Guillermo Valencia, que enfrentó a Lame. En esa división perdió el Partido Conservador. Ahora, lo positivo fue que aceptaron la derrota. Aquí está, volviendo otra vez un poco cómico, Antonio Caballero, a mirar ese nuevo gabinete ministerial con el obispo en el centro, pero mucha lluvia, mucho paraguas abierto. Estaban de vuelta los de la hegemonía conservadora. Y empezaba lo que se denominó la República Liberal. Con Enrique Olaya Herrera entonces triunfan los liberales sobre la división del Partido Conservador. Él quiere gobernar en paz. Enrique Olaya Herrera quiere tomar el poder. Se lo ha entregado mansamente el Partido Conservador. Sin embargo, empieza una violencia partidista muy fuerte. Esa violencia partidista queda apaciguada en un momento dado cuando tropas peruanas invaden el departamento, actualmente departamento del Amazonas, invadiendo la ciudad de Leticia. Todo el pueblo colombiano se une, las damas entregan sus joyas, su oro, y finalmente son repelidos los invasores. Alfonso López Pumarejo, en esa hegemonía liberal, entra a gobernar y él, que es un hombre, digamos, de la burguesía, de la oligarquía tradicional, está partidario de favorecer al pueblo y entra con unas reformas radicales, reformas en todos los campos. Entonces, reforma constitucional, reforma tributaria, reforma laboral, reforma de la educación, reforma del concordato con el Vaticano. Sin embargo, esas reformas se quedaron en el papel, no llegaron a ser efectivas, porque se enfureció todo el mundo, los grandes propietarios, los industriales, el clero, los conservadores. Finalmente, es Eduardo Santos el que va a gobernar buscando plasmar esas reformas que quería en un momento Alfonso López. Aquí tenemos a Alfonso López, el burgués revolucionario, dice Antonio Caballero.
Eduardo Santos va a querer gobernar también en paz, en tranquilidad, pero va a tener un opositor tremendo, un hombre de una oratoria arrolladora, pero al mismo tiempo violento, un hombre que calumniaba, que mentía en muchas ocasiones, que decía también verdades, el Laureano Gómez. De manera que tuvo un contrincante que en un momento dado habló de que había que armarse para poder contrarrestar el gobierno liberal. Eduardo Santos gobierna y viene después un segundo gobierno de López. Era lo previsible. Ahora, en ese gobierno de López está también de nuevo Laureano Gómez allí haciendo la oposición y llevando la batuta, y está también Jorge Eliezer Gaitán del mismo partido de López, pero haciéndole oposición. Aquí está Jorge Eliezer Gaitán con una oratoria extraordinaria e incendiaria en un momento dado. Predicaba la lucha del pueblo contra la oligarquía. Fue tal la oposición que López renuncia y deja en el gobierno a Alberto Lleras, su vicepresidente. Vienen las elecciones y Laureano Gómez va a quedar al frente del gobierno. Hay frecuentes llamados a la violencia desde el gobierno. Hay lo que se llamó en un momento dado los chulavitas y los pájaros, haciendo presión política usando la violencia. Y por eso tenemos aquí un nuevo capítulo en el gobierno de Mariano Ospina Pérez, en que la violencia queda rampante con esos chulavitas y con los pájaros en la zona del valle. Mariano Ospina trae en ese momento a la misión de Lau Chin Curry, que va a predicar desarrollismo, que va a buscar la, digamos, urbanización de los campesinos. No se va a cuidar mucho del mundo campesino y la reforma agraria. Sigue la violencia. Gaitán está haciendo oposición. Gaitán hace una famosa marcha del silencio en que desfilan en Bogotá multitudes en silencio con antorchas encendidas pidiendo que cese la violencia. Y la respuesta fue que el 9 de abril de 1948 asesinan a Gaitán en el centro de Bogotá. Y eso desencadena una verdadera revolución en todo el país y especialmente en Bogotá, con lo que después denominaron el Bogotazo. Aquí está pintado el Bogotazo por Antonio Caballero con el incendio de buena parte del centro de la ciudad. La ciudad con varios, el Palacio Arzobispal, con otros edificios principales, etc., quedó destruida a tal punto que el alcalde que fue nombrado después del 9 de abril pudo abrir avenidas donde había quedado las ruinas de los palacios y de los edificios destruidos. La violencia había sido tremenda. En el 47 se habla de 14.000 asesinatos políticos y en el 48 de 43.000. Inclusive en el mismo Congreso hubo enfrentamiento a bala con 2 muertos. Aquí está de nuevo pintado por Antonio Caballero esa sesión plenaria del Congreso. La violencia. La violencia. Ospina Pérez entonces cierra el Congreso y declara el estado de sitio. Laureano Gómez llega al gobierno, es el caudillo conservador. Hay en el año de 50.000 asesinatos políticos, representados acá, liberales, conservadores, muertos, asesinados, víctimas de la violencia política. Laureano Gómez, por efecto de su enfermedad,
tiene que poner a una persona que lo reemplace en el gobierno y es Roberto Urdaneta Arbeláez. Roberto Urdaneta va a gobernar durante 3 años y quiere gobernar en paz, es un cachaco bogotano, con todas las de la ley. Sin embargo, se recrudece contra todo lo esperado esa persecución sectaria en todo el país y las guerrillas liberales empiezan a surgir para defenderse de la violencia de los chulavitas y de los pájaros. Y tenemos entonces que Laureano Gómez puede recuperarse un poco de su enfermedad, llega a pedirle a Roberto Urdaneta que lo deje otra vez gobernar. Al fin y al cabo, Roberto Urdaneta está reemplazando a Laureano, que es el elegido por votación como presidente, toma el poder para poder destituir al comandante del ejército, el general Gustavo Rojas Pinilla. Sin embargo, vuelve a su casa y Rojas Pinilla viene a Palacio, se presenta ante Urdaneta, que está de nuevo al frente del gobierno, y le dice: tome usted el poder. Tome usted el poder. Urdaneta lo rehúye, entonces Gustavo Rojas Pinilla dice: lo tomo yo por mi cuenta. Y se instala en el Palacio de Nariño. Aquí está, Jesucristo y Bolívar, dice, y mi papá y yo. Ya veremos por qué esa figura que pone ahí Antonio Caballero. Rojas Pinilla es acogido por los partidos y por la prensa, excepción del Siglo, que dirigía Laureano Gómez. Laureano Gómez había sido colocado en un avión y había sido despachado del país. Era el presidente, pero el golpe de Estado era contra él. Quedó por fuera y se fue a España. Lo aclamaron a Rojas Pinilla como el segundo libertador. Y empieza con un gobierno que logra pacificar las guerrillas liberales. Pero ¿qué pasa? Con el pasar del tiempo se fue convirtiendo en una dictadura. Uno de los, digamos, incidentes que marcó una verdadera dictadura fue cuando en la Plaza de Toros, en una de las corridas, entró la hija del general a el estadio y la abuchearon. Y entró Alberto Lleras y lo aplaudieron. En la siguiente corrida aparecieron agentes de la policía secreta vestidos de civiles aporreando y matando a varias personas y botándolas al callejón de la Plaza de Toros. Eso marcó ya muy claramente una posición dictatorial, autoritaria, que no fue aceptada por la ciudadanía. Se creó un movimiento, se creó una dinámica. Rojas se fue quedando solo. En un momento dado quiso sacar los tanques para, digamos, controlar la situación en contra de él en Bogotá. Sin embargo, los generales de él se le acercaron y le dijeron: esto está perdido, usted no puede seguir en el gobierno. Entonces él, entiende, se retira del poder, se va también a España y queda la Junta Militar gobernando. La Junta Militar convoca elecciones y se va a formar lo que se llamó el Frente Nacional. El Partido Liberal y el Partido Conservador se van a poner de acuerdo para turnarse el poder. El 1 de diciembre de 1957 se hace un plebiscito y vota sí el plebiscito. Son 4 millones de ciudadanos que están votando. Por primera vez están votando a las mujeres y se crea el famoso Frente Nacional. 200.000 muertos y 1 millón de desplazados se quedaron sin ningún tipo, digamos, de compensación, sin ningún tipo de a quién castigar. El único castigado fue finalmente Rojas Pinilla, quien fue despojado de sus derechos ciudadanos, que después recuperó. Frente Nacional, liberales y conservadores se van a turnar el poder, pero van a quedar por fuera otras fuerzas. Y de ahí va a surgir con más fuerza todavía
otras, esas fuerzas larvadas, y se va a crear una violencia de verdad, una violencia rampante. Alberto Lleras Camargo queda en la presidencia, elegido en el Frente Nacional, y quiere gobernar de la mejor manera. Trae una misión, la de Rudolf Atcom, quien transforma la educación colombiana, una educación muy escolástica, muy tradicional. Entonces entra una forma mucho más, digamos, adaptada a las necesidades del siglo, en el estilo más bien norteamericano, que va a afectar a las universidades en general, pero se crea en la Universidad Nacional la Facultad de Sociología como una reacción. En ese momento también está entrando a influir en el país la Revolución Cubana de 1959. Llega el turno a Guillermo León Valencia. Hay violencia, como hemos dicho, en el país, y Guillermo León Valencia bombardea a Marulanda, está buscando eliminarlo. Marulanda se fortalece. Manuel Marulanda, llamado Tiro Fijo, decía que no erraba tiro cazando pavas. Después no errará tiro en su guerrilla. Surge también el ELN y surgen otras formas de guerrilla. Entre otras aparece el cura Camilo Torres en el ELN, un cura que predica por un lado el Evangelio y por otro lado la lucha armada. Muere en el primer combate combatiendo contra el ejército. Se crea con ese gobierno la Seguridad Nacional, se recurre al estado de sitio. El siguiente gobierno en el Frente Nacional es Carlos Lleras Restrepo, quien quiere iniciar o volver, digamos, activa una reforma agraria debida durante mucho tiempo al país. Empieza esa acción, sin embargo, la reforma no se logra. Va a haber un famoso pacto de Chaparral en el gobierno siguiente, en el cual queda desmantelado lo poco que se quería hacer con esa reforma agraria. Se escribe durante esa época Cien años de soledad, por García Márquez, premio Nobel, en la cual se hace un, digamos, mosaico literario de lo que ha sido nuestra deriva, sobre todo guerrera, revolucionaria, en Colombia. Misael Pastrana, está la alternativa conservadora. Hay un fraude, no está tan claro que fuera un fraude. Antonio Caballero dice hubo un fraude, y las elecciones de 1970, cuando el general Rojas Pinilla, que ya había sido rehabilitado, estaba tomando la delantera, finalmente terminó en la votación que era Misael Pastrana el nuevo gobernante. El M-19 se forma a partir de ese fraude de 1970. Después de Misael Pastrana, alterna Alfonso López Miquelsen. Alfonso López Miquelsen quiere paz también, pero hay muertos en el paro cívico de 1977. Lo sucede Julio César Turbay, y Julio César Turbay trae lo que se llamó el famoso Estatuto de Seguridad. Los narcos van a empezar a dominar. Se ha exportado marihuana a los Estados Unidos sobre todo, y eventualmente se empieza a exportar cocaína por los mismos canales por donde se exportaba la marihuana. Se crea una clase emergente, rica, ostentosa, con griferías de oro en los baños, con compra de absolutamente cantidades de negocios, de lotes, etc. Y por otro lado está el M-19. El M-19 está haciendo actividades espectaculares, más que todo de show. Se roba la espada de Bolívar del museo, toma la embajada de la República Dominicana, donde hay varios embajadores,
y finalmente se va a encontrar con un opositor muy tremendo que es el MAS, muerte a secuestradores. Alterna Belisario Betancur, también quiere luchar contra el narcotráfico, también quiere paz, hace unos intentos de paz que fracasan finalmente porque el M-19 hace un asalto al Palacio de Justicia. El M-19 no está satisfecho con esas conversaciones o intentos de paz del gobierno de Belisario Betancur y quiere llamarlo a juicio. Eso se hace imposible porque la orden del presidente Belisario Betancur al ejército es tomen el palacio y lo toman a fuego. Aquí aparece precisamente ese incendio del Palacio de Justicia en el cual fueron sacrificados igualmente eh, los miembros del Palacio de Justicia y los asaltantes en ese momento del M-19. Todos murieron realmente, secuestrados y asaltantes. En 1986, el presidente Virgilio Barco inaugura un gobierno homogéneamente liberal, ya prácticamente es el final de ese alternar de los dos partidos y va a tener que enfrentarse a Pablo Escobar. Pablo Escobar está asesinando, está creando una violencia tremenda, unida juntamente a la violencia de tiro fijo. Aquí tenemos una versión de Antonio Caballero del famoso cuadro Violencia de Alejandro Obregón. Algo absolutamente dramático, algo absolutamente repulsivo y repugnante. Pues hay exterminio realmente con el terrorismo de una de las disidencias de la Unión Patriótica. César Gaviria queda al frente del gobierno cuando es asesinado el que probablemente habría sido el próximo presidente, Luis Carlos Galán, y con una llamada séptima papeleta se constituye lo que se llama la Asamblea Constituyente, que va a crear una nueva constitución y juntamente con esa Asamblea Constituyente inaugura César Gaviria una nueva política económica marcada con el nombre de neoliberalismo. El neoliberalismo es un liberalismo en el cual se da una gran apertura para que puedan intervenir con mucha facilidad los capitales extranjeros, para que pueda haber inversión, para que pueda haber importaciones y exportaciones con pocas aduanas, etcétera, y eso va a traer una serie de repercusiones como la desindustrialización del país, los tratados de libre comercio que van a afectar a muchas empresas. Colombia empieza a convertirse en lo que se llama una narcocracia, un dominio de los narcos. El clientelismo también se instala. Obviamente está la Constitución que logra ser un consenso por primera vez de todas las fuerzas en ese momento identificables, incluida la guerrilla. El M-19 finalmente ha accedido a un pacto de paz y va a intervenir en la redacción de la Constitución de 1991. Gaviria, buscando paz, logra un acuerdo con Pablo Escobar, le instala una cárcel ad hoc para él en su tierra, se llamó la Catedral, en la cual lamentablemente pues no hay ninguna rendición de Pablo Escobar, ahí sigue cometiendo sus crímenes, finalmente se fuga y va a terminar en un techo muerto por las fuerzas del gobierno Pablo Escobar. Va a subir al gobierno el presidente Ernesto Samper. En ese momento la fuerza de los narcotraficantes es supremamente alta. Se habla
prácticamente de un 6% del Producto Interno Bruto colombiano como ingreso de drogas prohibidas. Se habla de que Ernesto Samper ha sido financiado por la guerrilla y efectivamente se hace un proceso llamado el proceso 8000, en el cual se buscó juzgar al presidente como un presidente nombrado con las fuerzas de la guerrilla y con el dinero de la guerrilla. Aquí se vuelve a reír otra vez Antonio Caballero con lo que en un momento dado se habló, el elefante dentro de la casa presidencial. Fue a mis espaldas, decía el presidente Samper, lo que sucedió con la plata de los narcos, pero bueno, un elefante a las espaldas de ese tamaño, sin darse cuenta el presidente, fue precluido, no fue ni condenado ni a suerte, simplemente precluido. La guerra se volvía cada vez más sucia. Andrés Pastrana entonces busca paz, sobre todo con las FARC. Señala una zona, San Vicente del Caguán, una zona de 42.000 kilómetros cuadrados, para que se pueda lograr ese acuerdo de paz prometido antes de su gobierno con tiro fijo. Aquí tenemos al presidente Pastrana hablando con tiro fijo, que no se presentó en la famosa silla vacía. Cuando fue a firmarse el acuerdo, no se presentó Marulanda, alias tiro fijo, para firmar ese acuerdo. El presidente finalmente suspende la zona de despeje y empieza lo que se llama el Plan Colombia. El Plan Colombia fue un acuerdo con el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, aviones, helicópteros, lanchas acorazadas, bombas inteligentes, información satelital, radares, duplicación del pie de fuerza, 250.000 de hombres. Se instala en el gobierno Álvaro Uribe Vélez con una elección mayoritaria en que promete realmente paz. Él había sido gobernador de Antioquia, el que había promovido las famosas Convivir, 70 organizaciones cívico-militares armadas para combatir la guerrilla, para combatir a la FARC y al ELN. Había en ese momento desplazados en el país 6 millones de personas, 5 millones de personas por fuera del país. La narcoguerrilla, las FARC, el ELN, rampantes. Carlos Castaño haciendo paramilitarismo contra guerrilla. Finalmente, el presidente Uribe logra desmovilizar a los paramilitares, la contraguerrilla de Carlos Castaño, 16.000 hombres en armas, ¿sí? Logra, sobornando a 2 parlamentarios, que sea reelegido, fue reelegido, y bueno, va a tener una oposición también en la izquierda poderosa. Por primera vez, la izquierda colombiana del siglo XX logra 2,5 millones de votos por encima de lo que fueron los partidos conservador y liberal. Aquí está la manera como Antonio Caballero ve el gobierno de el presidente Uribe. Él es de ascendencia básicamente campesina, es un hombre de campo y gobierna un poco con esa idea, digamos, de manejo de haciendas. Y el presidente Samper, un poco marrullero, con su intento de paz. Efectivamente, Juan Manuel Santos fue propuesto por el presidente Uribe para que fuera su sucesor, y él traiciona, entre comillas, a Uribe, al expresidente Uribe, porque ha buscado un acuerdo de paz con las FARC. Efectivamente, se hacen conversaciones y logra el acuerdo, no en el primer gobierno, sino en el segundo gobierno, porque busca la reelección, que estaba vedada por la Constitución, pero para poder asegurar ese acuerdo, se hace la reelección el 2 de octubre del 2016,
hace un plebiscito que no gana. Sin embargo, el Congreso hace un ajuste a los acuerdos de paz y finalmente se firma el acuerdo de paz con las FARC. Se movilizan las FARC. Pero el país queda dividido y crea un clima de odio y de oposición tremendo. Van a venir nuevas mafias, van a venir disidencias. El comentario de Antonio Caballero es el siguiente: es imposible calcular cuál es la proporción de habitantes de Colombia que hoy vive del delito o que con el delito redondea sus ingresos. Jueces de la Corte Suprema que venden sus fallos, policías de tránsito y de todos los órdenes extorsionados, fundadores de pirámides, banqueros fraudulentos, funcionarios corruptos, contratistas incumplidos, evasores de impuestos, ladronzuelos de esquina, sicarios, oficinas de cobro, dirigentes deportivos vendidos, mineros ilegales, campesinos cocaleros, raspachines, pilotos y lancheros de los narcos, contadores, capos, guardaespaldas, prostitutas, jueces, fiscales, policías. Dice, el delito es el recurso natural que más emplea en Colombia, lo cual es supremamente triste, supremamente triste. ¿Cómo termina la obra, Antonio Caballero? ¿Alguien tiene la culpa? Sí, dice Antonio Caballero, quienes han dirigido o pretendido dirigir el curso de nuestra historia, es decir, la oligarquía. Ahora recordemos lo que dije al principio, oligarquía es una palabra usada en este sentido un poco más técnico, no en el sentido ordinario en que se quiere, digamos, estigmatizar a una clase social como oligarcas. Oligarquía quiere decir gobierno de unos pocos. En este caso, el gobierno de los violentos. El siglo XX y parte del siglo XXI están marcados por una oligarquía, la de los violentos, las de la mafia, las de los corruptos. Fechas claves de la violencia y de las mafias en Colombia con ayuda de la inteligencia artificial. Este cuadro, la violencia, años de la violencia, actores principales, los dos partidos, liberal y conservador, acciones delictivas, masacres, asesinatos selectivos, desplazamientos forzados, destrucción de poblados, surgimiento de las guerrillas en el 60 hacia el 80, actores, la FARC, el ELN, el EPL, acciones delictivas, secuestros, ataques a la fuerza pública, reclutamiento forzado, emboscadas, incautación de tierras, nacimiento del narcotráfico y el cartel de Medellín, con Pablo Escobar, con el cartel de Medellín, acciones delictivas, narcotráfico, soborno, terrorismo urbano, los carros bomba, asesinato de jueces, periodistas, candidato presidencial Luis Carlos Galán, cartel de Cali y redes transnacionales, especialmente los hermanos Rodríguez Orejuela, narcotráfico, infiltración política, financiación ilegal de campañas, lavado de dinero, paramilitares y autodefensas entre el 80 y el 2006, acciones delictivas, masacres, desplazamiento forzado, narcotráfico, control territorial, asesinato de líderes sociales y sindicalistas. Viene una forma de apaciguar esa violencia y esa fuerza, digamos, de la mafia, con el Plan Colombia y con el debilitamiento de la FARC entre el año 2000 y 2016. El proceso de paz con la FARC del 2012 al 2016, ¿cierto? Pero estamos en el auge otra vez de la violencia con las disidencias, con el Clan del Golfo y con las nuevas mafias. Ahí está las disidencias de la FARC, Gentil Duarte, Iván Mordisco, Iván Márquez, el ELN reactivado, el Clan del Golfo, antes eran las famosas autodefensas gaitanistas,
con el narcotráfico, la minería ilegal. ¿Qué acciones hacen? Narcotráfico, extorsión, control de rutas, asesinato de líderes sociales, masacres selectivas. Aquí hay también con inteligencia artificial una secuencia en el tiempo de la violencia de las mafias en Colombia. Son, digamos, hitos, entre comillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los últimos años. Actores principales, sabemos, Pablo Escobar, los hermanos Rodríguez Orejuela, Carlos Castaño y la SAUC, Raúl Reyes, hermano Jojoy, Iván Márquez, Gentil Duarte, alias Otoniel, en el Clan del Golfo. Podemos entonces concluir, la violencia y las mafias en Colombia como grupo oligárquico, o sea, de unos pocos, para beneficio de unos pocos, ha sido protagonista de dolor social, de captura de regiones enteras del territorio nacional y de destrucción institucional. Recordemos entonces a Acemoglu y Robinson lo que es la deriva institucional. Hay una deriva de sujeción del indígena por el conquistador, entre comillas, de la tierra americana. Hay una subyugación de los dictadores, hay una subyugación de los jefes de las guerras civiles, hay una subyugación de los violentos. Dolorosamente, hemos experimentado muchos de nosotros esta violencia de unas minorías, de unas oligarquías que quieren imponer a fuego su posición, muchas veces pensando que es acertada y muchas veces sabiendo que no es acertada. Claramente no es acertada. Recuerdo la toma del Palacio de Justicia, por ejemplo. Yo estaba acompañando a mis hijos en una de sus clases y oía a una de las enfermeras que había entrado al palacio a rescatar a algunos de los heridos y comentaba cómo era de brutal lo que ella había visto en ese momento. Una violencia incomparable. Ver arder el palacio con personas adentro, con cadáveres, con tanques que entraban violentamente, rompiendo uno de los sitios sagrados, digamos, de la democracia nuestra. Ese grupo oligárquico quería imponer un nuevo orden al país. El éxito precisamente de la democracia es poder crear instituciones abiertas para el beneficio de todos. De manera que este libro, por eso, ha tocado, digamos, una fibra íntima mía, dándome una clave para poder entender nuestra historia y por qué esa deriva hacia la violencia, esa deriva hacia el enfrentamiento a la muerte. Estamos viviendo una época también muy difícil. Uno de los candidatos de nuestro país, Colombia, ha sido avaleado y se debate entre la vida y la muerte. Un candidato que tiene favorabilidad en muchas personas y que representa una buena parte de nuestra sociedad. Por eso es tan importante el libro de Antonio Caballero. Antonio Caballero, desde su óptica y desde su papel, digamos, privilegiado, como una persona que pudo, digamos, disfrutar una serie de comodidades y todo, él vio que grupos minoritarios querían imponer posiciones en la historia de este país. Y eso también es extensivo a muchos países de Hispanoamérica y en este momento a otros países también en el mundo. Los comentarios de ustedes son supremamente valiosos. Los recibimos con mucho agrado y nos inspira muchísimo. Si ustedes tienen sugerencias también que hacernos, por ejemplo, sobre temas, sobre ciclos, sobre libros que podamos tratar acá, pues con el mayor gusto vamos a coger muchas de esas sugerencias o la totalidad de ellas. No olviden entonces suscribirse. Al final, finalizando estos videos,
ustedes van a encontrar la cara de Alberto. Ustedes hacen clic en esa cara y va a aparecer inmediatamente un punto donde ustedes pueden hacer otra vez clic, suscribirse y quedan suscritos. Los likes son supremamente valiosos también para nosotros y nos animan muchísimo. Compartan con las personas cercanas a ustedes que crean que pueden beneficiarse de estos videos y que puedan empezar a entender lo que de pronto no todos estamos entendiendo, que la democracia puede fenecer, puede terminarse, porque hay gente que quiere subyugar, porque hay dictadores que quieren poner su punto de vista único, porque hay instituciones creadas por minorías para beneficio de minorías. La acción está de parte nuestra, después de tener la comprensión. De manera que no olviden también, al final, la campanita.